Ya lo sabía todo. Cada mirada, cada ausencia prolongada, cada excusa mal construida. El patrón que antes había parecido casual empezó a alinearse como las piezas de un oscuro rompecabezas. El mensaje que envié, frío y directo, fue la materialización de semanas de tortuosas dudas, noches sin dormir y un plan cuidadosamente trazado. Quiero el divorcio. Sé dónde estás, con quién estás, y no hay nada que puedas decir que cambie eso. Pulsé enviar. El sonido del mensaje fue como el estallido de una puerta a punto de ceder. Sabía que en ese mismo instante, ella miraría la pantalla, sentiría el peso de mis palabras y la enormidad de la situación en la que se encontraba. No tardó mucho. Su teléfono móvil empezó a vibrar sin control. Llamadas, mensajes, incluso audios desesperados se sucedían. Los ignoré todos. No necesitaba oír lo que tenía que decirme. Cualquier excusa o intento de minimizar la traición sería irrelevante. En el fondo, lo que más me corroía era darme cuenta de lo equivocado que había estado. Mientras yo planeaba un futuro con ella, ella disfrutaba del presente con otra persona. Los detalles, siempre los detalles, eran lo que me atormentaba. Las excusas banales que daba para salir, el trabajo extra, que surgía en los momentos más inverosímiles, las sonrisas forzadas cuando la miraba demasiado tiempo. Mi instinto me gritaba que algo iba mal, pero luché contra él hasta que ya no pude más. Fue entonces cuando decidí comprobar la verdad. Contraté a un investigador privado. No fue una decisión fácil, pero la duda me carcomía. ¿Y los resultados? Fotos, mensajes, incluso vídeos. Siempre estaban en el mismo restaurante. En la misma mesa. Los roces de manos, las sonrisas cómplices, las miradas intensas. Era como ver una obra de teatro en la que yo no tenía sitio en el reparto. Uno de los mensajes de su amante se me clavó en la mente como un cuchillo: ojalá no tengas que volver nunca más con él. No era solo una aventura. Era algo que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. En ese momento decidí que no iba a dejar que la situación se me escapara de las manos. No esta vez. En cuanto envié el mensaje, empecé a actuar. Mis maletas estaban hechas, mis documentos en orden. Incluso el abogado tenía sus instrucciones. No había vuelta atrás. Mientras tanto, podía imaginar el caos que se desarrollaba al otro lado. Ella y su amante debían de entrar en pánico, intentando desesperadamente controlar una situación que ya se les había ido de las manos. Esto no es lo que parece. Por favor, escúchenme. Su voz, en uno de los audios que finalmente decidí escuchar, era una mezcla de desesperación y miedo. Me reí amargamente. Como si hubiera algo que ella pudiera decir para borrar lo que yo ya sabía. El silencio fue mi respuesta, porque a veces el silencio duele más que 1000 palabras. Mientras tanto, mi mente repasaba momentos del pasado con cruel claridad. La primera vez que la vi, la sonrisa que me desarmó, los planes que hicimos juntos, las promesas de para siempre, que ahora parecían vacías. ¿Cómo puede alguien a quien amas tanto ser capaz de algo así? La traición tiene un sabor amargo que no se puede comparar con nada. Es como si la tierra desapareciera y dejara solo el vacío. Podría haberme enfrentado a ella inmediatamente, pero eso habría sido satisfactorio para ella. Quería que sintiera el peso de las decisiones que había tomado, que la culpa la aplastara a cada paso. Y, sobre todo, quería que viera que yo tenía el control. El poder, esta vez, era mío. Aquella noche, mientras miraba el reloj, esperé. Esperé el momento en que se diera cuenta de que no tenía a dónde huir. Cada segundo parecía pasar, pero mi propósito estaba claro. Dejarla en el limbo, sin respuestas, mientras preparaba el golpe final. Mi teléfono volvió a vibrar. Era él. Su amante. Imaginé el nerviosismo en su voz, el patético intento de sonar confiado. Tío, lo has entendido todo mal. Ha sido un malentendido, empezó, pero colgué antes de que pudiera continuar. El sonido seco de la línea cortada fue una pequeña victoria. El tiempo que pasé en silencio, ignorando sus súplicas, sirvió a un propósito mayor: crear el momento perfecto. Nada se haría impulsivamente, y cada pieza estaba donde debía estar.
Porque, al final, lo que importa no es solo lo que descubres, sino lo que haces con ello. Y yo tenía planeado algo especial. Algo que nunca olvidaría. Cuando el reloj marcó la medianoche, cerré los ojos y respiré hondo. Era extraño sentir tanta calma en medio del caos. Tal vez fuera la certeza de que, a partir de entonces, mi vida tomaría un rumbo diferente. Tal vez fuera el simple alivio de liberarme por fin de una mentira que me había atrapado durante tanto tiempo. Pero aún quedaba una pregunta. Algo que me carcomía, incluso en la cima de mi determinación. ¿Por qué? ¿Qué lleva a alguien a traicionar, a destruir algo que parecía tan sólido? No sabía si alguna vez tendría esa respuesta. Pero eso ya no importaba. Ya había decidido que esta vez sería ella quien se enfrentaría a las consecuencias. Y mientras las luces de la ciudad titilaban en el exterior, llegó un último mensaje. Esta vez, no era de ella ni de él. Era algo completamente inesperado. Algo que lo cambiaría todo. Bienvenidos al canal. Aquí no toleramos ni apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escucharás son ficticias, pero encierran un poderoso mensaje: la traición destruye vidas, confianzas y futuros. Prepárese para una narración intensa, llena de giros, emociones profundas y una lección que le acompañará durante mucho tiempo. Acomódese y prepárese para una historia impactante. Feliz escucha. Thomas y Elena eran, a ojos de todos, la pareja perfecta. Se conocieron cuando eran jóvenes, en una fiesta universitaria, donde él, con su timidez, quedó cautivado por la vibrante risa de ella. Elena siempre tuvo una presencia magnética. Era de las que iluminaban cualquier habitación con solo entrar en ella, mientras que Thomas era tranquilo en forma de hombre. Él la equilibraba con su paciencia y ternura, y juntos construyeron una vida que muchos envidiaban. La casa en la que vivían era un reflejo de este equilibrio. Situada en un barrio tranquilo, tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz y llenaban las habitaciones de una calidez acogedora. El jardín era el proyecto favorito de Tomás, que pasaba horas cuidando las flores y podando los arbustos. Elena, por su parte, era una apasionada de la cocina, siempre buscando nuevas recetas y sorprendiendo a su marido con cenas cuidadosamente preparadas. Su rutina era previsible pero cómoda. Era el tipo de vida que, desde lejos, parecía indestructible. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer en los detalles. Thomas trabajaba muchas horas como director financiero en una empresa de renombre, lo que a menudo le dejaba exhausto. Justificaba sus trasnochadas como un sacrificio necesario para su futuro, y Elena parecía entenderlo. «Trabajas mucho por nosotros», le decía mientras le servía un plato caliente en la mesa. Pero en el fondo, Thomas se preguntaba si esa dedicación era suficiente para mantener encendida la llama entre ellos. Elena, por su parte, siempre había sido una mujer ambiciosa. Cuando era más joven, soñaba con convertirse en fotógrafa de viajes, pero finalmente desistió de la idea. La rutina doméstica y la estabilidad que le ofrecía Thomas fueron opciones que aceptó con gusto, al menos al principio. Ahora, años después, a menudo miraba por la ventana y se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera elegido otro camino. No se sentía infeliz, exactamente, pero había una creciente inquietud que no sabía cómo verbalizar. La vida social de la pareja también reflejaba esta dinámica. Mientras Thomas prefería las reuniones tranquilas con amigos íntimos, a Elena le encantaba salir, conocer gente nueva, ir a eventos y cenas. A menudo le convencía para que la acompañara, pero él acababa conteniéndose, quedándose en un segundo plano mientras ella se convertía en el centro de atención. «No tienes que venir si no quieres», le decía, aunque en el fondo deseaba que compartiera más experiencias con ella. Una noche, en uno de estos eventos, Elena conoció a David. Era encantador y persuasivo, con unos modales relajados que llamaron inmediatamente su atención. David era el tipo de persona que hacía sentir especiales a todos los que le rodeaban, y Elena no era una excepción. Esa noche hablaron brevemente, pero ella sintió algo que hacía tiempo que no sentía, una chispa, una excitación que no podía explicar. Cuando volvió a casa con Thomas, trató de olvidar el encuentro, diciéndose a sí misma que era solo el efecto de una agradable velada y nada más. Thomas, como de costumbre, no notó nada fuera de lo normal.
Estaba concentrado en un informe que tenía que entregar a la mañana siguiente y agradecía interiormente que Elena fuera tan comprensiva con sus ausencias emocionales y físicas. Para él, el trabajo era una prolongación de su compromiso con ella, era la forma de demostrarle su amor, aunque no lo dijera con palabras. A medida que pasaban los días, la vida de la pareja seguía siendo aparentemente la misma, pero las diferencias entre ellos se hacían más evidentes. Thomas, en su metódica rutina, no se daba cuenta de los sutiles cambios en el comportamiento de Elena. Parecía más distraída, pasaba más tiempo al teléfono, salía más a menudo. Cuando él la interrogaba, ella siempre tenía una respuesta plausible: estoy ayudando a un amigo con un proyecto, o solo necesitaba algo de tiempo para mí. Él la creía porque quería creerla. Confiaba en ella con todo su ser. Elena, en cambio, se debatía entre sentimientos contradictorios. Quería a Thomas, pero no podía ignorar el vacío que sentía. David aparecía en su mente más a menudo de lo que le gustaría admitir, y eso la asustaba. Intentó compensar este malestar dedicándose aún más a la casa y a su marido. Se empeñaba en preparar cenas elaboradas, planear fines de semana juntos y mostrar afecto siempre que era posible. Para cualquier observador, era la esposa ideal. Pero incluso los momentos de intimidad entre ellos empezaron a parecer ensayados. Thomas notó la diferencia, pero lo atribuyó al cansancio de ambos. Quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones, sugirió una vez, mientras estaban tumbados en el sofá, los dos solos, para desconectar de todo. Elena sonrió y aceptó, pero el plan nunca se puso en marcha. Siempre había algo más urgente, un proyecto para Thomas, un compromiso social para Elena. Llegó el invierno, trayendo consigo noches más largas y un frío que parecía meterse en los huesos. Las comidas en la mesa se volvieron más silenciosas, llenas solo del sonido de los cubiertos golpeando los platos. Era en esos momentos cuando Thomas sentía una punzada de añoranza, a pesar de que ella estaba sentada allí mismo, a su alcance. Quería decir algo, romper el silencio, pero no sabía por dónde empezar. ¿Eres feliz?, estuvo a punto de preguntar una noche, pero se tragó las palabras, temiendo la respuesta. Elena también sintió el peso de aquellas noches de silencio. La culpa la consumía de un modo que no sabía cómo manejar. Quería ser la esposa que Thomas merecía, pero le resultaba imposible ignorar la sensación de que le faltaba algo. En su mente, se repetía una y otra vez que seguía controlando la situación, que nada había cambiado realmente. Era solo una fase, se decía a sí misma. Mientras tanto, Thomas empezó a notar otras cosas. Pequeños detalles que parecían fuera de lugar. Un olor diferente en su ropa, mensajes recibidos a altas horas de la noche, cambios sutiles en la rutina. Intentó alejar estos pensamientos, diciéndose a sí mismo que solo era paranoia. Pero cuanto más intentaba ignorarlos, más le atormentaban. Aquella mañana, cuando Elena salió de casa diciendo que había quedado con una amiga, Thomas permaneció inmóvil en la cocina durante varios minutos. El café se estaba enfriando en su taza, pero él no pareció darse cuenta. Algo estaba cambiando, algo que no podía nombrar. Sabía que tenía que hacer algo, pero aún no sabía qué. La vida que habían construido parecía inquebrantable por fuera, pero por dentro estaba llena de grietas que amenazaban con convertirse en fisuras irreparables. Cada uno de ellos estaba atrapado en su propia soledad, en sus propias dudas, sin saber que en los próximos días saldría a la luz todo lo que más temían. Los días pasaban como si nada hubiera cambiado, pero bajo la superficie, algo latía intensamente en las vidas de Tomás y Elena. Era como si una corriente invisible los empujara en direcciones opuestas, mientras trataban infructuosamente de mantener la ilusión de normalidad. Tomás, todavía abrumado por el trabajo, empezó a prestar más atención a detalles que antes había ignorado. Un susurro de desconfianza le acompañaba en silencio, creciendo en intensidad cada día. Aquella mañana, mientras Elena se dirigía a toda prisa a lo que describió como otra cita de última hora, Tomás la observaba desde el umbral de la puerta. Sus ojos se fijaron en la forma en que ella se ajustaba el abrigo, su postura un poco tensa, como si ocultara algo. Cuando ella esbozó una rápida sonrisa y dijo, «No te preocupes, volveré antes de cenar», Tomás asintió, pero permaneció estático unos segundos después de que se cerrara la puerta. Sintió que había algo en aquel tono casual, algo cuidadosamente construido para sonar natural, pero que ahora sonaba forzado.
Volvió a la cocina, tratando de ignorar los pensamientos que lo atormentaban. Tomó una taza de café e intentó concentrarse en las cifras de un informe que debía revisar, pero las palabras de Elena resonaban en su mente. Las preguntas empezaron a asaltar su interior. ¿Por qué parecía tan distante? ¿Qué la distraía tanto últimamente? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Tenía que confiar en ella. Al fin y al cabo, era la mujer que había elegido para pasar el resto de su vida. Pero aquella tarde, algo le llevó más allá de sus límites habituales de confianza. Un mensaje que ella había dejado abierto en la tableta que compartían. No era nada explícito, solo un recordatorio de una cita en un lugar que Thomas no reconocía. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que podía tratarse de algo trivial, pero el fastidio persistía. La duda carcomía cada parte de su mente y sabía que no podía seguir ignorándola. Decidió actuar con meticulosidad. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero no podía seguir viviendo con esa incertidumbre asfixiante. Thomas empezó a analizar la agenda de Elena, sus excusas, los lugares a los que decía que iba. Era como armar un rompecabezas cuya imagen final temía desenredar. Sentía una opresión constante en el pecho, pero al mismo tiempo una fría determinación le impulsaba a seguir adelante. Aquella noche, mientras Elena decía que iba a cenar con una amiga, Thomas notó algo diferente en su tono de voz. Parecía tener prisa por marcharse, como si quisiera evitar cualquier posibilidad de interrogatorio. Él se limitó a negar con la cabeza, murmurando, «Diviértete», mientras ella cogía su bolso y salía por la puerta. En cuanto el sonido del coche se desvaneció, Thomas empezó a llevar a cabo lo que llevaba días planeando. Ya había instalado una aplicación de rastreo en su teléfono móvil, algo que nunca había imaginado que haría en su vida. Era una línea que se había resistido a cruzar, pero ahora parecía la única forma de obtener las respuestas que necesitaba. Sintió una punzada de culpabilidad al ver el pequeño punto rojo moviéndose en el mapa, pero también sintió que no tenía elección. El coche de Elena se detuvo frente a un restaurante del que Thomas nunca había oído hablar. Era discreto, casi escondido, el tipo de lugar que podría pasar desapercibido a menos que alguien supiera exactamente dónde buscar. Cogió las llaves, se puso la chaqueta y condujo hasta allí, con las manos temblorosas sobre el volante. A cada kilómetro, su mente se agitaba con escenarios que no quería creer que fueran reales. Cuando llegó, aparcó el coche en una calle lateral, a una distancia prudencial. Se quedó allí, vigilando la entrada del restaurante. Pasaron unos minutos hasta que la vio. Elena salió del coche y entró en el restaurante, con el cuerpo relajado, pero con una postura que Thomas no había visto nunca. Era como si estuviera dejando atrás todas las versiones de sí misma que él conocía. Dudó unos segundos antes de decidirse a seguirla. Cada paso le resultaba pesado, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El ambiente del restaurante era íntimo, con luces bajas y mesas estratégicamente separadas. La vio sentada en un rincón, junto a un hombre. Thomas no reconoció su rostro, pero la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, la forma en que sonreían, lo dejaban suficientemente claro. El aire pareció desaparecer de la habitación. Thomas se quedó quieto, distante, observándolos. Sentía como si el mundo se derrumbara a su alrededor. La escena era un golpe directo a todo lo que creía cierto. Quiso enfrentarse a ellos allí mismo, exigir respuestas, gritar su dolor, pero algo se lo impidió. Fue la frialdad de la traición, el darse cuenta de que si actuaba impulsivamente, perdería todo control sobre la situación. Se marchó antes de que nadie se percatara de su presencia, con el pecho oprimido por la fuerza de todas las emociones que intentaba contener. De vuelta en el coche, le temblaban las manos al agarrar el volante. Sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que había llegado el momento de la verdad, pero también sabía que tenía que estar preparado. Esa noche, cuando Elena volvió a casa, Thomas estaba sentado en el salón con las luces apagadas. Oyó el sonido de la llave girando en la puerta y sus pasos entrando. Ella lo llamó por su nombre, pero él no respondió. Dudó antes de entrar en la habitación, donde lo encontró inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. ¿Te encuentras bien?, le preguntó, tratando de ocultar la inquietud en su voz. Él la miró durante unos segundos, intentando descifrar qué decir,
pero decidió no hacer nada en ese momento. Se limitó a asentir, levantarse y entrar en el dormitorio. El silencio que quedó fue más pesado de lo que hubieran podido ser las palabras. Durante los días siguientes, Thomas mantuvo su rutina, pero algo en su comportamiento había cambiado. Observaba a Elena con una mirada diferente, más atenta, más distante. Sentía que la traición era un veneno que ahora corría por las venas de su matrimonio, y sabía que no podía ignorarlo. Elena, en cambio, parecía aliviada de que Thomas no hubiera hecho preguntas. Ella creía que todo estaba bajo control, pero no se daba cuenta de que él ya iba 2 pasos por delante. Ya no era el hombre en el que confiaba ciegamente. Era alguien que estaba preparando silenciosamente el terreno para lo que estaba por venir. Y entonces, una fría noche, Thomas hizo lo que sabía que sería irreversible. Cogió su teléfono móvil y tecleó un mensaje, la última pieza de un plan que había estado construyendo meticulosamente. Lo sé. Quiero el divorcio. Pulsó enviar y esperó, sabiendo que el impacto sería devastador. La habitación se sumió en un silencio opresivo, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Thomas esperaba sentado en un sillón, con los brazos cruzados delante del pecho, como si se protegiera de una tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse. Elena entró, vacilante, con el teléfono aún en la mano y la mirada fija en él. El mensaje que había recibido minutos antes parecía resonar en el aire entre los dos. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿De verdad quieres hablar ahora? Por fin le salió la voz, un poco temblorosa. Thomas levantó la cabeza y la miró. Sus ojos, que antes rebosaban afecto, ahora eran fríos, calculadores. No creo que tengamos otra opción, ¿verdad? Respondió, con voz firme pero grave. Ya sabes por qué estamos aquí. Acabemos de una vez. Elena respiró hondo, intentando serenarse. Sabía que mentir sería inútil. Todo en su postura dejaba claro que él sabía más de lo que a ella le hubiera gustado. Pero, ¿cómo se había enterado? ¿Cuándo se enteró? No es lo que parece, Thomas, empezó, pero la interrumpió una risa seca. ¿No es lo que parece? ¿Esa es tu defensa? Él se inclinó hacia adelante, la intensidad de sus ojos casi insoportable. Por favor, ahórrate eso. No me trates como a una idiota. Ahora no. Elena abrió la boca para responder, pero dudó. No podía negarlo. Él lo sabía. Ella podía sentirlo en cada palabra que él decía, en cada gesto. Su corazón se aceleró mientras buscaba desesperadamente una manera de explicar lo inexplicable. Yo no lo planeé, Thomas, comenzó, con voz casi inaudible. No quería que fuera así. Tienes que creerme. ¿Creerte? Repitió él, levantándose del sillón. Su tono estaba impregnado de sarcasmo, pero sus ojos brillaban con algo más profundo, dolor, decepción, tal vez incluso un rastro de amor que aún no podía dejar escapar. Elena, he creído en ti todos estos años. Cada excusa, cada cambio de comportamiento, cada maldita noche que salía sin dar explicaciones. Me convencí a mí mismo de que estaba siendo paranoico, de que me equivocaba por cuestionarlo. ¿Y ahora me pides que vuelva a creer? Ella permaneció en silencio, incapaz de mirarle directamente. Le temblaban las manos y las apretó con fuerza para intentar disimularlo. La tensión en la habitación era asfixiante, y cada segundo que pasaba parecía prolongarse como una eternidad. Ha sido un error, susurró al fin. Un terrible error. Pero te quiero, Thomas. Siempre te he querido. ¿Un error? Él sacudió la cabeza con incredulidad. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien, Elena. Un error es confundir las llaves de casa con las del coche. Eso fue una elección. Elegiste traicionarme. Elegiste mentir. Elegiste destruir todo lo que habíamos construido juntos. Sintió que las lágrimas empezaban a correr por su cara, pero no intentó secárselas. Sabía que, en aquel momento, no podía ocultar nada más. No sé qué decir, admitió, con la voz quebrada. Lo he estropeado todo. Pero quería arreglar las cosas.
Quería que todo volviera a ser como antes. Thomas volvió a reír, pero esta vez había más amargura que sarcasmo en su tono. ¿Y qué éramos exactamente, Elena? Preguntó, cruzándose de brazos. ¿Quieres arreglar algo que tú misma destruiste? Y ni siquiera ahora puedes ser completamente sincera conmigo, ¿verdad? Ella levantó la vista, confusa. Había algo en su tono que la inquietaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó con cautela. Thomas dio unos pasos por la habitación antes de detenerse y volverse de nuevo hacia ella. Lo sé todo, Elena. No solo sobre él, sino sobre hasta dónde ha llegado. Sobre las mentiras que contaste, las excusas que inventaste. Sé que no solo me estabas engañando. Nos estabas traicionando. Nuestro hogar. A nuestra familia. Se le quebró un poco la voz, pero enseguida recuperó la compostura. Y sé que involucraste a alguien más en ello. La mención de otra persona hizo que el corazón de Elena se detuviera. Sabía exactamente de qué estaba hablando, pero esperaba que él nunca lo descubriera. Thomas, empezó, pero él la interrumpió. No te atrevas a negarlo, Elena. No te atrevas a decir que no tuviste elección. Porque la tuviste. Elegiste mentirme, elegiste involucrar incluso a nuestra hija en esto. Alzó la voz, ahora llena de ira. Brandy lo sabía, ¿verdad? Lo sabía todo y te ayudó a encubrirlo. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ya no había escapatoria. Él lo sabía. Y el peso de lo que había hecho caía ahora sobre ella como una avalancha. Solo quería ayudarme, intentó justificarse, pero sus palabras sonaron vacías incluso para sí misma. No sabía cómo iba a terminar. Ninguno de nosotros lo sabía. Thomas se pasó la mano por la cara, intentando asimilarlo todo. Sabía que no podía perdonar, pero también sabía que necesitaba comprender. Has metido a nuestra hija en esto, Elena, dijo finalmente. Su voz era ahora baja, pero llena de una tristeza abrumadora. ¿Cómo has podido hacerlo? Elena no contestó. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había sucedido. El silencio entre ellos era tan denso que parecía tener vida propia. Finalmente, Thomas cogió las llaves y empezó a caminar hacia la puerta. Elena se adelantó, como si quisiera detenerlo. Thomas, por favor. No quería hacerte daño. Así no. Se detuvo, pero no se volvió. No se trataba de lo que querías, Elena. Se trataba de lo que hiciste. Y eso nunca lo olvidaré. Se fue, dejándola sola en la habitación, rodeada por el peso insoportable de sus decisiones. Cuando la puerta se cerró, Elena supo que lo había perdido todo. Pero lo que aún no sabía era que toda la verdad, la que tanto temía, estaba a punto de ser revelada. Thomas condujo sin rumbo durante horas, con las manos agarrando firmemente el volante como si fuera el único vínculo que lo mantenía anclado a la realidad. La noche parecía más oscura, las luces de la ciudad más distantes, reflejando la vorágine dentro de su mente. Cada palabra que Elena había dicho resonaba en su cabeza, pero nada podía borrar el dolor cortante de la traición. No estaba seguro de a dónde iba, pero una cosa estaba clara, necesitaba respuestas, aunque eso significara enfrentarse a verdades aún más devastadoras. Finalmente se detuvo frente a un pequeño parque al que solían llevar a Brandy cuando era niña. Se sentó en un banco, el frío de la noche le cortaba la piel, pero no sentía nada más que vacío. Su mente, sin embargo, estaba lejos de estar vacía. Sabía que no se trataba solo de una traición, había algo más profundo, algo que aún se le escapaba. La relación de Brandy con todo aquello le corroía por dentro. ¿Cómo podía estar implicada su propia hija? ¿Qué tipo de influencia había ejercido Elena sobre ella para hacerla participar en algo tan destructivo? Mientras trataba de organizar sus pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje de Brandy. Dudó antes de abrirlo, con el pecho oprimido por una mezcla de rabia y tristeza. «Papá, ¿podemos hablar? Sé que estás dolido, pero necesito explicarte algunas cosas». Thomas miró el mensaje durante un largo rato antes de responder, con las manos temblorosas. «Nos vemos en el café de la esquina».
En 20 minutos. Llegó antes que ella, pidió un café que sabía que no bebería y se quedó mirando por la ventana, esperando. Cuando Brandy entró, la vio inmediatamente. Parecía mayor, como si cargara con un peso invisible que la aplastaba. Tenía los ojos enrojecidos y se sentó frente a él sin decir nada durante unos instantes. Papá, empezó ella, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. Quiero oír la verdad, Brandy. Toda la verdad. Y no me ahorres nada. Ya me han humillado bastante. Su voz era firme, pero su mirada estaba llena de profundo dolor. Brandy respiró hondo, como si se dispusiera a sumergirse en aguas oscuras. Sabía lo de la aventura de mamá, confesó, mirándolo fijamente. Me lo contó hace unas semanas. Dijo que estaba confusa, que no sabía qué hacer. Me pidió ayuda y vaciló, tragando saliva. Pensé que estaba ayudando, papá. Pensé que si conseguía encontrarse a sí misma, como ella decía, todo volvería a la normalidad. Thomas soltó una carcajada amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Ayudar? ¿Creías que ayudar significaba encubrir una traición? Se inclinó hacia adelante, con la mirada clavada en ella. Me mentiste, Brandy. Tomaste partido. ¿Cómo has podido hacerme esto? Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Brandy, pero no apartó la mirada. No pensaba con claridad. Solo quería que fuera feliz. Y últimamente parecía tan infeliz, papá. No sabía qué hacer. Thomas guardó silencio un momento, respirando hondo para intentar controlar su ira. Finalmente, habló, ¿infeliz? ¿Pensaste en cómo me afectaría todo esto? ¿O solo era un obstáculo en el camino de su felicidad? Brandy bajó la cabeza, incapaz de responder. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar. ¿Y qué más necesito saber? Preguntó Thomas, con voz más fría. Porque sé que eso no es todo. Hay algo más, ¿verdad? Puedo sentirlo. Brandy dudó de nuevo, pero sabía que no podía ocultarlo más. El hombre con el que estaba. David, empezó, con voz grave. No es solo un desconocido. Es el padre de un amigo mío. Thomas se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Parpadeó, intentando asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz casi susurrante. ¿Cómo has podido conocer a alguien así? ¿Y por qué pensó que era una buena idea? No estaba planeado, papá. Perdió a su mujer hace unos años y mi amiga pensó que podría estar listo para volver a salir con alguien. Le presentó a mamá en un evento y las cosas, simplemente ocurrieron. Thomas se pasó una mano por la cara, sintiendo una oleada de cansancio mezclada con furia. ¿Estás diciendo que tu madre estaba liada con el padre de tu amiga? ¿Y que tú lo sabías desde el principio? Brandy asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Intenté impedirlo, papá. Te lo juro. Le dije que estaba mal, que lo estaba arriesgando todo. Pero no me escuchó. Estaba tan perdida, se le quebró la voz y se cubrió la cara con las manos. Thomas la observó durante un largo momento, sintiendo una mezcla de lástima y repugnancia. Quería gritar, exigir respuestas, pero sabía que nada de lo que ella dijera cambiaría lo que ya había sucedido. Finalmente, se levantó y puso unos billetes sobre la mesa para pagar el café. Esto se acaba aquí, Brandy. ¿Lo has entendido? No más mentiras, no más secretos. Y tu madre se enfrentará a las consecuencias de lo que ha hecho. La miró por última vez antes de irse. ¿Y tú, Brandy? Tendrás que recuperar mi confianza. Si es que eso es posible. Salió del café, dejando a Brandy sola, devastada. Mientras caminaba por la acera, la fría realidad de su vida actual le golpeó como un mazazo. No había vuelta atrás a lo que se había perdido. Pero en el fondo de su mente, una idea comenzó a tomar forma. Todavía tenía algo que resolver con Elena, algo que debía decirse. Thomas sabía que la confrontación final estaba cerca. Y esta vez, no se echaría atrás.
Thomas condujo hacia su casa en silencio, la tensión en su interior aumentaba con cada kilómetro que recorría. Las palabras de Brandy aún resonaban en su mente. Sentía el peso de lo que había descubierto, pero por encima de todo, estaba el dolor. No era solo la traición de Elena lo que lo aplastaba, era también la complicidad de su hija, el vínculo que parecía haberse roto irremediablemente. Aparcó el coche en la entrada, pero permaneció allí unos minutos, con las manos quietas sobre el volante, intentando reunir las fuerzas que necesitaba para afrontar lo que vendría a continuación. La casa estaba en silencio cuando entró. Las luces estaban encendidas, pero no había rastro de Elena. Entró en el salón y dejó las llaves sobre la mesita. Todo parecía normal, como siempre, pero sabía que nada volvería a ser igual. Se sentó en el sofá y se quedó mirando al vacío, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que tenía que hablar con Elena, pero las palabras parecían escapársele. La puerta principal se abrió lentamente y Elena entró. Sus ojos se encontraron inmediatamente con los de él y se quedó inmóvil. Ya no le quedaba ninguna duda de que él lo sabía todo. Dejó el bolso en el suelo y se quedó junto a la puerta, vacilante. «Tenemos que hablar», dijo él, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que Elena se estremeciera ligeramente. Ella asintió y se acercó al sofá, pero no se sentó. En lugar de eso, se quedó de pie, como dispuesta a huir en cualquier momento. «¿Qué quieres saber?», preguntó con voz casi susurrante. Thomas la observó durante un largo rato antes de contestar. «Quiero saber por qué. Quiero entender cómo has llegado hasta aquí. Quiero saber qué se te pasó por la cabeza cuando decidiste que era una buena idea». Su voz era tranquila, pero estaba cargada de un dolor que no podía ocultar. Elena apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a él. «No hay excusas que puedan justificar lo que hice», comenzó por fin. «Sé que te hice daño, que destruí todo lo que teníamos. Pero estaba perdido. No es una excusa, pero es la verdad. Me sentía desconectada, sola, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. David llegó en un momento en que yo era vulnerable, y tomé las decisiones equivocadas. Decisiones terribles». Thomas sacudió la cabeza y se le escapó una risa amarga. «¿Perdida? ¿Sola? No estaba sola, Elena. Yo estaba aquí, siempre. Siempre estuve aquí. Y nunca dijiste nada. Nunca me diste la oportunidad de ayudar, de intentar resolver nada. Elegiste traicionar, mentir. Eso no es estar perdido, eso es ser egoísta». Sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero no intentó secárselas. No podía discutir la verdad de sus palabras. «Sé que cometí un error», dijo, con la voz quebrada. «Y sé que nada de lo que diga cambiará eso. Pero, Thomas, todavía te quiero. Sé que no merezco tu perdón, pero, por favor, no digas que se ha acabado». Thomas la miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y compasión que lo dejó confuso. Quería gritar, quería que ella comprendiera la profundidad de su dolor, pero al mismo tiempo, una parte de él seguía preocupándose por ella. Esta contradicción lo carcomía por dentro. «No lo entiendes, Elena. No se trata solo de ti y David. No se trata solo de la traición. Es sobre el hecho de que involucraste a nuestra hija en ello. Pusiste a Brandy en una posición imposible, la usaste para cubrir tus mentiras. ¿Cómo pudiste hacerlo?». Elena abrió los ojos sorprendida. «¿Brandy te lo dijo?», preguntó con la voz llena de pánico. «Sí, me lo contó. Y, sinceramente, no sé qué me duele más, si el hecho de que me hayas traicionado o el hecho de que hayas metido a nuestra hija en este lío». Hizo una pausa, respirando hondo. «Destruiste nuestra familia, Elena. No hay vuelta atrás». Se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Su respiración era irregular y su cuerpo temblaba. Pensé que la estaba protegiendo. No quería que sufriera, no quería que viera lo que estaba pasando. Su voz era casi inaudible. Pero creo que solo lo empeoré». Thomas permaneció en silencio, observándola. Ya no sabía qué sentir. Una parte de él quería creer que ella lo sentía,
pero otra sabía que el daño ya estaba hecho. No había forma de reconstruir lo que se había roto. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Tengo que irme, dijo sin mirarla. Necesito pensar. Elena lo miró, desesperada. Por favor, Thomas, no nos abandones. Sé que cometí un error, pero no te rindas. Él se detuvo un momento, de espaldas a ella, antes de marcharse finalmente. La puerta se cerró tras él con un sonido seco, dejando a Elena sola con su sentimiento de culpa. Thomas volvió a conducir, pero esta vez sabía exactamente a dónde iba. Necesitaba claridad, necesitaba espacio para procesarlo todo. Y, lo más importante, necesitaba decidir cuál sería el siguiente paso. La decisión que tomara no solo afectaría a su vida, sino también a la de Elena y Brandy. Se detuvo frente a un pequeño hotel y decidió pasar allí la noche. La habitación era sencilla pero tranquila, justo lo que necesitaba. Sentado en el borde de la cama, cogió el teléfono y empezó a escribir un mensaje a Brandy. Quería que ella supiera que, a pesar de todo, seguía queriéndola. Que, aunque estaba dolido, no quería que ella se sintiera completamente rechazada. Brandy, necesito tiempo para procesarlo todo, pero quiero que sepas que sigo siendo tu padre y que, a pesar de todo, te quiero. Solo necesito algo de espacio ahora. Espero que lo entiendas. Envió el mensaje y se tumbó, mirando al techo. Los acontecimientos de las últimas semanas pasaban por su mente como una película, cada escena más dolorosa que la anterior. Pero en el fondo, sabía que tenía que encontrar la manera de seguir adelante. De algún modo, tenía que rehacer su vida, aunque fuera solo. Thomas pasó los siguientes días en el pequeño hotel, en un silencio que parecía más profundo que cualquier conversación que hubiera tenido con Elena. La traición, los secretos, las mentiras, todo ello se amontonaba en su interior como un peso insoportable. Pero al mismo tiempo, sintió algo diferente, una claridad que emergía lentamente, como si las capas de dolor se fueran desprendiendo una a una. Sabía que tenía que tomar una decisión definitiva, algo que no dejara lugar a arrepentimientos en el futuro. En la mañana del quinto día, abandonó el hotel y regresó a casa. El silencio le recibió como a un viejo amigo, y encontró a Elena sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente su taza de café como si buscara respuestas en lo más profundo de su ser. Cuando vio a Thomas, sus ojos se llenaron de esperanza y miedo al mismo tiempo. Sabía que aquel sería el momento decisivo. Tenemos que hablar, dijo Thomas, con voz grave pero firme. Elena asintió sin decir palabra. Se sentaron y durante un largo rato nadie dijo una palabra. El silencio era casi palpable, pero Thomas finalmente lo rompió. He pensado mucho estos últimos días. He pensado en lo que fuimos, en lo que nos hemos convertido y en lo que podemos llegar a ser. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y me he dado cuenta de que hay algo que nunca volverás a tener de mí, mi confianza. Elena empezó a llorar, pero él continuó, sin permitir que su emoción lo desviara. No puedo vivir con alguien que me mintió de tantas maneras, que rompió nuestra familia, que arrastró a nuestra hija a este lío. No puedo y no quiero. Su voz era firme, sin lugar a dudas. Te pido el divorcio. Ella sollozó, intentando hablar, pero Thomas levantó la mano. No. No quiero oír excusas. No quiero oír promesas de que cambiarás. Ya he oído bastante. Ahora quiero mi paz, algo que tú me quitaste. Elena sabía que este momento llegaría, pero escuchar las palabras fue un golpe devastador. Quiso suplicar, quiso arrojarse a sus pies y pedirle perdón, pero sabía que era demasiado tarde. Solo le quedaba aceptar que había destruido algo que jamás podría reconstruir. Lo comprendo, dijo por fin, con la voz quebrada. Y lo acepto. Te mereces más de lo que fui capaz de darte. Thomas se limitó a asentir, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que era la decisión correcta, pero eso no hacía más fácil afrontar la pérdida. En los días siguientes, empezó a dar los pasos necesarios para el divorcio. Decidió vender la casa, algo que simbolizaba el cierre definitivo para él. Mientras tanto, Brandy acudió a él, desesperada por reparar su relación. Papá, sé que cometí un error. Sé que ya no confías en mí,
pero, por favor, no me alejes de ti. No podría soportar perderte a ti también. Thomas miró a su hija, viendo no solo los errores que había cometido, sino también el auténtico dolor en sus ojos. Sabía que el amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier herida. Brandy, lo que hiciste me hirió profundamente. No voy a mentirte. Pero eres mi hija, y nada cambiará eso. Nos llevará tiempo hacer las paces, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Ella lo abrazó, llorando, mientras él sentía un atisbo de esperanza de que, al menos en aquella relación, se pudiera salvar algo. En cuanto a Elena, se mudó a un pequeño piso, donde empezó a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. David, el hombre con el que había engañado a Thomas, desapareció de su vida en cuanto todo salió a la luz. No estaba interesado en afrontar el caos que había contribuido a crear, dejándola sola con su culpa y sus remordimientos. Thomas, en cambio, encontró un nuevo comienzo. Vendió la casa y decidió tomarse un tiempo para sí mismo, viajando a lugares que siempre había querido ver pero nunca había tenido la oportunidad. En uno de esos viajes conoció a alguien. No fue inmediato, no fue abrumador, pero fue real. Conectaron lenta y cuidadosamente, construyendo algo basado en la honestidad y la comprensión mutua. Thomas aprendió que la traición no tenía por qué marcar su vida. Podía elegir seguir adelante, reconstruir y volver a encontrar la felicidad. Y aunque las cicatrices seguían ahí, eran prueba de su fortaleza, no de su debilidad. Ahora quiero saber qué te ha parecido esta historia. Deja un comentario con tu opinión, y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias impactantes. Recuerda que este canal no apoya ningún tipo de traición. Las historias son una forma de mostrar las devastadoras consecuencias que pueden acarrear las decisiones equivocadas. Hasta la próxima.